dar las gracias al Salto por coordinar esta mesa, ¿no? La cobertura mediática sobre la migración suele enfocarse, ¿no?, a los números, a las cifras. Pero ¿qué pasa, no?, con las historias humanas que hay detrás de esas cifras. Esto lo descubriremos gracias a Sara, a Hassan y a Soraya. Así que en nada los vamos a tener aquí. Espero que las personas que nos estáis viendo desde vuestras casas, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por seguir el Congreso. Está siendo un día espectacular y bueno, yo tengo muchísimas ganas de escuchar a Sara del Salto, a Hassan, que es activista sudanés, y a Soraya de Africa Mundi. Y bueno, sé que está viendo la migración, hay gente que ha decidido no migrar todavía, no migramos al centro. Demasiado a la derecha, ¿no? Bueno, seguiremos intentando. Bueno, no hay, ahora sí, ¿no? Bueno, ante todo, muchas gracias por quedaros. La verdad es que está siendo muy interesante y reconfortante ver a tanta gente trabajando, ¿no? Como que el discurso un poco inicial, ¿no?, es de este aullido colectivo y esta desazón, pero cuando podemos ver a tanta gente pues investigando, colaborando y haciendo pues investigaciones como las que se han comentado es reconfortante. Bueno, nosotros somos El Salto y estamos muy contentas de poder participar este año en el Congreso. Nos parece, bueno, seguimos nos parece fundamental el trabajo de Por Causa también en cuanto a, no sé si diría con qué hegemónico, ¿no?, pero imprescindible en este momento de aceleración, de discurso de la crisis, la perseverancia, los trabajos a largo plazo, esta rigurosidad en el periodismo es habilitante, digamos, de otros horizontes distintos, ¿no?, a los que este ecosistema informativo en el que estamos, de la crisis, del desastre, de lo inevitable, nos aboca. Nosotras en esta mesa queríamos, bueno, nos han fallado un par de compañeros, de hecho lamentamos si va a venir Ayuba Faye de Senegal, hemos tenido problemas para poder traerlo, bueno, sabemos qué difícil que es, ¿no?, traer a gente desde el sur, los obstáculos de los visados, la imposibilidad. Y bueno, y María Benuna, que es otra periodista hispano-marroquí que iba a venir y al final no ha podido desplazarse. Bueno, sobre todo frente a este tsunami racista, ¿no?, que decía, de desaliento fascista, queremos como formar parte de este ecosistema de resistencia frente a la necropolítica y nos negamos, ¿no?, con todas estas personas que estamos aquí, que nos negamos a normalizar la violencia y el racismo en las fronteras. Y bueno, nuestro medio quiere formar parte de ello, no tanto porque sirva o no sirva, sino porque no hay otra. Y bueno, en esta aceleración, ¿no?, esta dialéctica de la crisis, que siembra un marco donde nada parece comprensible, entonces no hay nada que hacer, no hay estructura, no hay una dimensión política, social, detrás de las migraciones. Queríamos centrarnos en las causas de las migraciones y para ello hemos traído, es muy amplio como tema, ¿no?, pero queríamos proponer un inicio de conversación con dos personas que desde distintos ámbitos y en distintos formatos intentan conectar las realidades de los diversos países con las razones de las migraciones. Y lo hacen, pues, bueno, digamos que dentro de
de todo este ámbito de deshumanización también tenemos la buena noticia, ¿no?, de que contamos con personas que tanto que provienen de la migración o que son descendientes de migrantes que nos permiten también, ¿no?, como ejercer de puente entre los países de origen y bueno, la sociedad española, ¿no?, porque de alguna forma pensamos que la deshumanización de la frontera viene de la mano del desprecio informativo también, ¿no?, a lo que pasa en las realidades del sur, y que cada vez estamos más inmersos en una actualidad, bueno, así como en otros momentos, ¿no?, de la historia, pues recordemos la primavera árabe o cada vez que ha habido grandes momentos de resistencia, ¿no? Pues estoy pensando en Sudán, en la revolución en el 2019 o bueno, en el Irak, ¿no? Como que hemos prestado más atención a lo que pasaba en el sur, pero ahora toda la mirada está centrada en la frontera, ¿no?, en la frontera como principio y fin de lo que pasa en África. Entonces, ya voy a pasar a las preguntas. Pues queremos un poco que nos cuenten, ¿no?, de qué manera enfocan estos otros relatos, esta otra agenda, ¿no?, esta agenda que amplía el horizonte más allá del escaso espacio de la crisis y el poco fértil espacio del miedo y de la reacción, y de qué maneras podemos, que me parece muy difícil, ¿no?, pero batallar contra este tsunami fascista que por un lado paraliza, porque parece que no se puede hacer nada, ¿no?, que hay que, no sé si conoces el concepto de pedagogía de la crueldad, ¿no?, pero que estamos un poco imbuidos en esto. Es un concepto de la antropóloga Rita Segato que un poco explica que el nivel de crueldad, de bestialidad, ¿no?, del capitalismo actual necesita que no sintamos, que no padezcamos el dolor de los otros. Necesita que nos acostumbremos a un cierto nivel de sufrimiento. Lo estamos viendo en Gaza, como lo estamos viendo en Sudán y lo estamos viendo en las fronteras todo el tiempo. Entonces, ya, disculpadme esta larga introducción. Vamos a empezar con Hassan El-Fadul. ¿Cómo estás? Bueno, te quería preguntar, aquí en España nos hablaba mucho de Sudán hasta hace poco, y recuerdo que en Melilla, cuando fue la tragedia, gran parte de las personas que venían, bueno, que murieron en Melilla eran sudaneses. Me gustaría, es imposible que cuentes todo lo que está pasando en Sudán, pero que nos dieses unas pequeñas pinceladas de qué está pasando en Sudán, por qué la gente viene y también de cómo llegaste tú, ¿no?, que es distinto. Bueno, buenas tardes, ¿me escucháis? Perfecto. Estoy tan feliz de estar aquí para contar nuestra historia como sudaneses. Siento un poco como un imposter porque no soy periodista, pero siendo sudanés llevo mi país conmigo, mi corazón, represento mi país donde voy, y eso es parte de ser del periodismo también. Pues lo que está pasando en Sudán ahora mismo es horroroso en todo sentido. Hay una guerra cruel, horrorosa, más que 11 millones de personas desplazadas ahora mismo en Sudán, sin lugar, sin casas. La capital del país es literalmente vacía, no hay nadie, no queda vida, hemos perdido literalmente todo. Y eso, la respuesta más corta de lo que está pasando en Sudán ahora mismo, eso es el resultado de la guerra. Pero lamentablemente la gente piensa que la guerra es una guerra ignorada o olvidable. No, para mí es una guerra ignorada y se benefician muchas partes que la guerra sigue así, y no se importa que la gente pierda sus casas, sus futuros y su vida, solamente para la guerra que sigue. Y hablamos ahora mismo de migración. Si 11 millones personas desplazadas, eso significa que tienen que ir a algún sitio. Bueno, casi 8.000 ahora mismo están desplazados dentro de Sudán y 3 o casi 4 fuera de Sudán. Pues, ¿a dónde van a salir? Normalmente salen a Egipto, como mi familia, acaban de emigrar a Egipto, pero no hay emigrar a otro país. Hay que entrar a los otros países con un visado de turistas. No se puede emigrar. Sí hay una guerra, pero nadie se entiende esto. Y por eso esa ola de inmigración se llega a Europa, claramente,
y eso es lo que estamos viendo ahora mismo en Melilla, en el sur de España. Tu caso, porque también cuando hablamos de migraciones, ¿no? Parece como que metemos un montón de relaciones diversas y que esa imagen también de la gente que viene de África, toda pues una agencia, ¿no? Como gente de la que hay que hacerse cargo y demás, contribuye, ¿no? A esa deshumanización. Me gustaría que comentases un poco tu caso también, pues para ampliar esa... Sí, voy a sufrir de eso un poquito al principio cuando llegué a España. Llegué hace 7 años y para estudiar un máster, pues no llegué como migrante, pero más como expat. Pero el momento cuando perdí mi visado de estudiante, ya en este momento ya soy migrante. Ya todo el mundo aquí me trata diferente, de otra manera más discriminada y eso lo siento muy mal. Al principio, entre nosotros como sudaneses, esa persona viene con un avión, el otro como viene con un barco. Y tenemos esa diferencia. Y también la sociedad siente eso también. Y en mi caso nunca pensaba que la gente me van a tratar así. Eso es culpa mía también. Pero lamentablemente también todo el mundo aquí o fuera de España, fuera de Sudán, perdón, piensan que todo lo que viene de África vienen para hacer el trabajo sucio, para trabajar en servicios y no tienen nada para ofrecer para la sociedad. Y normalmente yo recuerdo ahora mismo, por ejemplo, en el trabajo, siempre me preguntan, ¿es normal que haya ingenieros en Sudán? ¿Es normal que hay médicos en Sudán? ¿Eso es de verdad es tu trabajo o estás intentando hacer algo no es tuyo? Pues tengo que enfrentar esto diariamente, tengo que responder a todo esto día a día y sigo haciéndolo. Soraya, ¿qué tal? Justamente antes comentaban en una mesa, ¿no? Que había que dejar de llamar fixer a los periodistas en los países del sur, ¿no? En los que se trabajaba. Tú comenzaste un proyecto que se llama Africamundi, donde intentáis conectar, ¿no? Periodistas del norte y del sur. Me gustaría que me hablases un poco, que nos hablases un poco de este proyecto y también qué otro periodismo propone. Bueno, ¿se me oye? Primero de todo. Gracias por la invitación, eso primero, antes que nada. Yo creo que, o sea, realmente Africamundi sí que me gusta contextualizar el por qué nace Africamundi, ¿no? Africamundi es un medio digital e independiente especializado en el continente africano en español y la razón principal por la que nació Africamundi no era porque no se estuviese cubriendo acontecimientos sobre el continente africano, porque los medios generalistas sí que llega a esa cobertura, no llega exhaustivamente, pero bueno, llega, sino porque se están abarcando desde la superficialidad, ¿no? Al final, yo entiendo que los medios generalistas, los medios más grandes, buscan la noticia inmediata, la actualidad más inmediata, y en cierta forma no se paran a reparar en el porqué de las cosas. Y realmente Africamundi nace para resolver esos porqués. La necesidad de contextualizar una África que está olvidada, que está ignorada de los medios de comunicación por lo general y que encima está muy estigmatizada. Entonces nosotros nos encargamos de, evidentemente, dar con la noticia y una vez hemos dado la noticia, entender el porqué y las causas de ese suceso. Para ello, sí que es verdad que al principio somos un medio muy pequeño, actualmente somos solo 2 personas, con una red de colaboradores muy amplia, pero sí que insistíamos en que si teníamos que contar África, lo teníamos que hacer con o bien africanos o bien personas de descendencia afrodescendientes que estuvieran residiendo en España o no, o que estuvieran ejerciendo el periodismo de forma local en sus países de origen, o que no simplemente fueran periodistas, también analistas, gente que se dedica a la investigación académica y demás. Es un proceso complicado porque al fin y al cabo el acceso a la información en muchos países africanos es opaco. Lo hemos ido viendo en los últimos años, ¿no? Hablábamos esta mañana del caso de Burkina Faso, como los periodistas locales están reprimidos y en nuestro caso, por ejemplo, en el caso de Burkina Faso, que no podemos contar con periodistas locales tan fácilmente, intentamos acudir a expertos, a periodistas que están en terreno, que están desplegados en terreno, hispanohablantes. Pues en este caso se me ocurre el nombre de Elia Borràs, que está ahora mismo en Burkina, diría que es la única periodista
europea, si no me equivoco, que está viviendo en Burkina y cubriendo Burkina. Y se me ocurren muchísimos más nombres, ¿no? Que se han dedicado toda la vida al periodismo africanista y desde África. Entonces, bueno, intentamos hacer una balanza en colaboración siempre con periodistas locales, aunque a veces con trabas, evidentemente, pero lo intentamos. Has comentado, y tienes toda la razón, o sea, que hay periodistas, o sea, que los medios mainstream también cubren África y hay una cierta cobertura, pero es verdad que hablamos mucho de aceleración, ¿no? En estos tiempos que la actualidad no se detiene y que además las realidades se complejizan. Que pueden aportar como traductores, digamos, ¿no? de realidad, de movimientos de resistencia, pues los periodistas y las personas que ejercen el periodismo, que ya hablaremos de tu podcast, ¿no? Que has dicho que no eres periodista, pero sí que comunicas como comunicador, que pueden aportar, pues eso, para que de alguna forma la información llegue, ¿no? Impacte. Sí, es muy importante como tener eso en mente. Para mí siempre tengo que pensar, si alguien me ve, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Yo soy de Sudán. Y en ese momento tengo que explicar muchas cosas, tengo que recibir muchas respuestas, tengo que siempre estar listo para esas preguntas. No me importa si son tontas o tan listas o tan complicadas, ya estoy haciendo el trabajo, que es tan complicado, sí, pero siento un poco de orgullo también que estoy haciendo esto, porque no hay otra manera. No voy a esperar hasta un canal tan famoso de Estados Unidos que va a hablar de mi país, porque normalmente la imagen que ponen de mi país es que en Sudán, hambre, Sudán, matanza, Sudán, no sé qué, pero somos más que esto. Tenemos buena cultura, tenemos nuestra comida, tenemos nuestros bailes, nuestro deporte, lo tenemos todo, pero nadie se habla de esto y por eso siento muy orgulloso de ser sudanés y responder a todas esas preguntas y un poco como cambiar esa mentalidad o esa perspectiva de la gente. Siguiendo la línea de lo que comentaba, creo que es muy importante entender que África no es solo una guerra civil constante, ni son golpes de Estado, solamente, o sea, los hay evidentemente y hay que cubrirlo, pero no solo eso, no solo pobreza, no solo hambruna, va mucho más allá. Hay movimientos sociales, hay movimientos feministas, hay innovación tecnológica, hay grandes universidades, grandes personas con muchísimo más conocimiento incluso que gente occidental en muchos sentidos. Y a veces ese es el gran problema de toda la narrativa que hay sobre el continente africano. Y en África Mundo intentamos también hacer una balanza de que también hay que hablar de lo malo y de lo bueno. Es algo que nunca se ha hecho en general sobre los medios en África. Y lo que comentaba sobre cómo poder abordar a través de estos periodistas más locales, para mí lo fundamental siempre es la contextualización. Él me va a contextualizar o ella mejor que nadie lo que está pasando en su propio país. Yo me puedo informar, puedo hablar, puedo preguntar, pero como alguien que lo ha vivido en sus propias carnes, no hay nadie. Entonces creo que eso es para mí lo más fundamental de colaborar con periodistas locales. Y el lenguaje también, creo que es muy importante también el lenguaje. En El Salto, bueno, somos un medio pequeño y no tenemos como un gran alcance, pero focalizamos mucho, ¿no? En la agencia de las sociedades y en los movimientos de resistencia. Por ejemplo, la revolución de Sudán, ¿no? Hace unos años, que bueno, sabemos cómo está, como que llevó mucha atención, ¿no? Y como que es una forma de saldar esa deshumanización, ¿no? Viendo que hay gente que, bueno, que se moviliza y que no se presenta ese lugar, ¿no? De pobrecitos que están en guerra, sino de otra sociedad que está luchando por transformarse como cualquier otra sociedad, ¿no? ¿Por qué crees que crees que es importante, pues eso, ¿no? Como que la gente se interese por lo que pasa en los países más allá de la migración? Y tú como periodista o como comunicador, digamos, me gustaría que nos hablases un poco de tu podcast, porque no hablas de migración, ¿no? Hablas de muchas otras cosas. Entonces, ¿por qué es importante partir de ahí? Yo lo entiendo que hay muchas cosas malas que están pasando en este mundo y yo entiendo que es muy difícil como saberlo todo, porque vivimos en un mundo malísimo en todo sentido y por eso no puedo pensar tan mal que tú no sabes de mi país, pues no estás en el mal lado, el lado malo en ese sentido. No,
lo entiendo, pero también no, si tú tienes el interés de saber de mi país, pues yo voy a tomar ese paso y a hablar contigo. Yo voy a entender, ayudarte un poquito. Yo no creo que puedo enseñar a todo el mundo lo que está pasando en mi país. Sí, es muy importante, pero también no creo que todo el mundo va a beneficiar mucho si saben de Sudán. Hay un margen, o no sé, hay un grupo de gente que se interesan más que el resto, porque es un esfuerzo brutal informar a todo el mundo. Y si voy a perder mi tiempo y mi energía, creo que no va a funcionar bien. Pues lo que hacemos en el podcast, sí, hablamos del fútbol. Hemos empezado un podcast hace 4 años con dos amigos míos y hablamos, sí, del fútbol, pero con lo que está pasando en Sudán, hemos cambiado un poquito la estructura del podcast para hablar más del país, de nuestra cultura y ayudar a todo el mundo árabe, porque el podcast es en árabe, ayudar a todo el mundo árabe a entender nuestra situación, la gente que se interesa de verdad de lo que está pasando en nuestro país y usar el fútbol solamente como entrada y ya cuando están dentro del podcast ya son parte de ese movimiento. Y eso es lo que hago con el podcast, pero el podcast es en árabe, así tenemos solamente el mundo árabe que se escucha. Pero aquí en España yo empecé a hacer monólogos de comedia hace 1 año y medio, casi 2 años, y también fue otra manera, otro escenario para subirme y enseñar a todo el mundo de mi país, pero con risas. Y yo creo que la risa es un idioma universal que todo el mundo se entiende y es otra manera también para enseñar a la gente que se interesa de verdad de mi país, de mi cultura, de mi situación, con no sé, oportunidad, otro micro, como sea aquí. Tengo un micro, el fin de semana tengo 2 micros de monólogos, el inicio de semana tengo el podcast, en el trabajo también tengo oportunidad para hablar de mi país y representar mi país en la mejor manera posible. Espero que un día todo eso va a terminar. Bueno. Soraya, tú hablabas antes de contexto, ¿no? De la importancia de dar el contexto. En otras mesas se ha hablado de no apresurar. La compañera mexicana, ¿no? Decía que no nos apresuren, hace falta tiempo, ¿no? Para cubrir esto. ¿Cómo compaginar de alguna forma el estar respondiendo a la actualidad, ¿no? Que además tú también colaboras con medios, y al mismo tiempo no dejar de lado todo este contexto y todas estas cuestiones estructurales que están detrás de la información? En Africa Mundi realmente sentimos que hay tiempo, espacio y forma para poder hacer una balanza equitativa entre el evento de actualidad, ¿no? O ese breaking news que hay que cubrir enseguida a través de redes sociales y posteriormente, al día o a los días, generar y empezar con la contextualización, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, un caso de cuando se dio el golpe de Estado en Mali. Evidentemente, en nuestra newsletter gratuita sacamos como tema de apertura, como noticia de apertura, el golpe de Estado, y luego a lo largo de la semana nos dedicamos a contextualizar el porqué de ese golpe de Estado, en qué otros países del Sahel se habían dado golpes de Estado, e incluso atendíamos también a la literatura y a la cultura para entender el porqué de esas fracturas políticas en el Sahel. Recuerdo que entrevistamos a Beatriz Mesa, que es investigadora especializada en el Sahel. Lo mismo ahora, por ejemplo, se están dando hoy elecciones en Mozambique. Pues el tema de apertura de ayer, martes, fue una previa, ¿no?, de las elecciones mozambiqueñas, y mañana será un reportaje en profundidad de un colaborador que tenemos en Mozambique, en este caso español. Y este domingo creo que sacamos una lista de libros para entender Mozambique, ¿no? Entonces creo que hay espacio y forma para generar esa balanza y para huir de la inmediata actualidad y contextualizar, que yo soy muy pesada, pero incido en que creo que es lo más importante a la hora de hacer periodismo y sobre todo alrededor de países africanos que está siempre tan fracturada la visión que se tiene sobre ellos. Y os hago como una última pregunta de cierre, ¿no? Como para irnos con un poco de esperanza, pues eso, en medio de, o sea, como que a veces daría la sensación, porque ya tú lo has mencionado, ¿no? Hay coberturas en muchos medios, de que hay mucha información, pero no se acaba de quedar o que no se acaban de asociar, ¿no? Unas cuestiones con otras. Entonces, ¿cómo podríamos pensar
una pedagogía de la información, perdón que insista con la palabra pedagogía, pero creo que la información también nos educa, ¿no? Que consiga, pues, reconstruir el puente, ¿no? entre las causas, entre la atención a lo que pasa y las consecuencias, ¿no? Y las migraciones. Sí, bueno, luego igual es otra pregunta. Igual. Para ti. Vale, yo me he apuntado 3 notas para no perder tampoco los minutos y para ir en claro, ¿no? Yo creo que es muy importante, primero, humanizar el lenguaje, es decir, utilizar un lenguaje inclusivo, empático, que huya de estereotipos, que huya de generalizaciones. África no es un país, África es un continente. Segundo, sensibilizar a los medios, ¿no? O sea, hacer entender que a través de periodistas en origen, o no en origen, sino también en periodistas migrantes, se puede sensibilizar la información. Y luego el tercer punto es seguir combatiendo la desinformación, porque creo que eso es clave para poder seguir contextualizando correctamente y se han visto casos, ¿no? Salía un vídeo, creo que hace unas semanas, de un chaval migrante acusado de haber perpetrado una violación a una chavala y ese vídeo era de hace no sé cuántos años y ni siquiera era en el contexto en el que se decía. Entonces, bueno, creo que eso para mí son las 3 claves para poder cumplir con ello. Sí, bueno, eso lo he dicho perfectamente, de verdad. Yo no tengo mucho que decir, pero yo pienso que la manera más que se ayuda más en ese sentido es hablar más. Más sencillo así. Si hablamos más, hay gente que van a escuchar y desde ese punto de vista vamos a conseguir algo. Pero si callamos y lo que está pasando por ahí es malísimo y ya nada más. O porque no es un trend. La guerra en otros países no es un trend, no es una moda. No es algo que no vemos en el móvil o hay migrantes sudaneses que están matando, se muriendo, no sé, en el sur de España. No es un trend. Es un caso horroroso y tenemos que hablar más y cuando hablamos más recibimos más respuestas y desde ahí seguimos cambiando lo que tenemos ahora. Y ahora sí os hago una última pregunta, con esto vamos a cerrar la mesa, si no hay preguntas a ellos. Como que por un lado las políticas europeas las políticas migratorias, ¿no? Bueno, lo hemos podido comprobar en varias mesas, no solo en Europa, sino en Estados Unidos y demás. Son cada vez más inhumanas, más violentas, ¿no? más mortales, digamos, y cada vez tienen que dar menos explicaciones. Y por otro lado, las causas de las migraciones van en aumento, no estamos en una foto fija. El Sahel no está como hace unos años, Sudán no está como hace unos años, es algo que va en aumento. Hay un choque entre ambas realidades, ¿no? que puede generar pues, el fascismo del mañana, ¿no? Si no lo está generando ya. ¿Qué líneas de fuga podemos encontrar? No sé si, como qué grietas, por dónde nos colamos, digamos, para responder a este choque. Yo voy a decir representación. Si no hay nadie que se representa a esos migrantes, y no vamos a colocar con el otro lado. Y, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que han venido en un barco y han visto con mucha matanza también en esos barcos y contra la Guardia Civil y todo esto, pero si no van a hablar más de su situación, si nadie no va a escuchar su caso, no vamos, es que los dos lados van así. Estoy de acuerdo. O sea, aludo a lo de antes, sensibilización, entender el porqué, ¿no? de esas migraciones. Y no, en este caso, en el contexto africano, no meter a toda África en un mismo saco del por qué han migrado. Porque al final cada región tiene razones muy distintas, desde una guerra civil hasta un cambio meteorológico, un cambio climático, no sé, pueden haber tantas y tantas razones que creo que el problema también radica en esa generalización. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si alguien... No hay tiempo. No, vale. Bueno, gracias. Muchísimas gracias.